Buen día, estudiantes, les deseo un buen inicio de semana y que todos se encuentren muy bien y sus familias. En esta semana del 2 al 5 de febrero veremos la actividad nueva con el tema 4, que es la crisis política. Seguimos en el apartado 4. Este es un nuevo tema que vamos a ver alrededor de estas semanas. El aprendizaje esperado es: reconoce la multicausalidad de la crisis política en Nueva España y del inicio de la Guerra de Independencia. Esto quiere decir que vamos a ver las causas, las consecuencias que hubo tanto en España como en Nueva España para el comienzo de la Guerra de Independencia aquí en México. Comenzaremos con un contexto histórico de España y Nueva España a principios del siglo XIX para comprender el tema. Comenzamos con unos cuestionamientos que nos debemos hacer para la reflexión y comprensión de este tema que vamos a abordar a lo largo de estas semanas, y al finalizar el tema vamos a comprender y concluir y analizar estas preguntas. ¿Qué es lo que sucedió en España y en la Nueva España a principios del siglo XIX para que provocara una invasión al territorio español por parte del Imperio francés? ¿Qué consecuencias se tuvieron en la Nueva España con la invasión francesa en España? ¿Por qué en la Nueva España existía crisis económica, política y social a principios del siglo XIX? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron estas crisis políticas en Nueva España? Comenzamos. España participó en varios conflictos europeos, casi siempre aliada con Francia. Al intervenir en dichas contiendas tuvo un costo muy elevado, y solventarlo fue una de las causas de la bancarrota de la corona española. Las deudas crecieron, mientras los ingresos procedentes de América fueron insuficientes ante el panorama del rey. Implementó nuevas medidas fiscales que afectaron a sectores económicos y productivos coloniales. Cada vez tenían más obligaciones que cumplir y eran presionados para hacerlo. El crecimiento económico llegó a frenarse en la década de los 90 del siglo XVIII. Las causas en general estaban relacionadas con la sobreexplotación de los yacimientos mineros, la erosión de los suelos por la intensificación de los cultivos que disminuyeron la productividad de las tierras, el estancamiento demográfico, la pérdida de cosechas que provocó hambrunas generalizadas, y las epidemias como la gripe y la fiebre amarilla fueron las causantes de incontables muertes. La crisis agudizó la oposición de las reformas económicas realizadas por los Borbones. Además, como la mayoría de los grupos sociales rechazaba a Carlos IV, pedían que el príncipe Fernando VII ocupara el trono. Bueno, aquí podemos ver en esta diapositiva cómo fue los Borbones en el siglo XVIII. Primero estuvo Felipe V, después estuvo Luis I, Fernando VI, y por la parte de Isabel y Fernando fue Carlos III. Después Carlos IV, que Carlos IV es el que gobernaba ahora en España. Por otro lado, los peninsulares, que llevaban algún tiempo en Nueva España, estaban molestos por la pérdida de privilegios y por la preferencia hacia los españoles recién llegados a las colonias. Los criollos habían perdido muchos espacios de participación, principalmente política, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Eran quienes poseían gran parte de la riqueza, y su capacidad para generarla no correspondía con el limitado papel político que desempeñaban. Por ello, adoptaban posturas críticas ante el sistema. La Iglesia vio reducido su poder en ámbitos como el económico, el perder gran parte del patrimonio cultural al limitarse su participación en la educación. Los indios fueron privados de la propiedad comunal y estaban molestos por las reformas de la Iglesia. Además, durante el siglo XVIII, las élites criollas de las posesiones españolas comenzaron a entrar en contacto con las ideas de la Ilustración francesa. Si bien el pensamiento ilustrado español fue menos radical y menos revolucionario, la presencia de las nuevas ideas sí generó reflexiones inéditas en torno a la naturaleza del poder del rey, a la función de las leyes y a la participación de los súbditos en la política del reino. Por lo que en 1808 los franceses invadieron el territorio de la península ibérica para poner en el trono a José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón. Esta situación generó que los españoles, incluidos muchos criollos americanos, desconocieran la legitimidad del usurpador francés. La invasión francesa a España desencadenó la guerra de independencia en aquella monarquía. Esta coyuntura fue muy favorable para los criollos americanos, que vieron la oportunidad para organizar gobiernos más autónomos dentro de la Nueva España.
mientras regresaba el legítimo monarca español. Por lo que en 1810 la agitación política de los criollos novohispanos hizo estallar el movimiento armado, que 11 años después dio lugar al México independiente. Por lo que vemos en estas diapositivas, estas son las causas por las que se dio la Guerra de Independencia. Alrededor de estas semanas vamos a profundizar más el tema para llegar a concluir por qué se dio esta independencia de México aquí en la Nueva España y qué consecuencias tuvo la Guerra de Independencia en España para que se hiciera aquí la Guerra de Independencia en México. Para concluir, les dejo una frase para que puedan comenzar su semana. La curiosidad es la mecha de la vela del aprendizaje. Es de William Arthur Ward y les deseo una buena semana y que todos estén muy bien.